Me llamo Amara. Tengo 60 años y estoy sentada aquí, con esta ropa humilde que contrasta radicalmente con los trajes elegantes que usaba cuando era pastora, para contarte algo que va a sacudir todo lo que crees sobre el liderazgo pastoral. Algo que me costó mi ministerio, mi reputación, mi círculo de influencia, pero algo que necesita ser dicho antes de que sea demasiado tarde para miles de pastores que creen que están salvos, pero no lo están. Morí durante 42 minutos. Y durante esos 42 minutos me revelaron algo aterrador. Me mostraron por qué tantos pastores irán al infierno. No estoy hablando de una pequeña minoría, estoy hablando de la mayoría. Y voy a decirte exactamente qué me mostraron, por qué están perdidos, y las señales para identificarlos. Porque si eres pastor y estás escuchando esto, tu vida eterna podría depender de que prestes atención ahora. Y necesito que entiendas mis credenciales para que sepas que no estoy hablando como observadora externa. Fui pastora durante 30 años. Pastora asociada primero, luego pastora principal. Tuve una iglesia de 800 personas. Escribí 3 libros sobre liderazgo pastoral. Hablé en conferencias ministeriales. Estuve en círculos de liderazgo con algunos de los pastores más famosos de América Latina. Conocí el sistema desde adentro. Viví en él. Prosperé en él. Y casi me condené por él, porque eso es lo que me mostraron. Que yo misma, con 30 años de ministerio, con miles de sermones predicados, con cientos de personas que llegaron a Cristo bajo mi liderazgo, estaba en camino al infierno. No porque hubiera negado la fe, sino porque nunca realmente la tuve. Porque usé el ministerio. No serví en él. Y esa es la diferencia entre un pastor que está salvo y uno que está perdido. Y la mayoría no conoce la diferencia hasta que es demasiado tarde. Déjame contarte cómo llegué aquí. Cómo pasé de ser una pastora respetada con un ministerio próspero a ser esta mujer sentada frente a ti, advirtiendo que el sistema pastoral está podrido y que la mayoría de los que están en él están perdidos. Entré al ministerio a los 28 años. Tenía un genuino llamado. Al menos eso pensaba. Amaba a Dios. Quería servir. Quería ayudar a personas. Y comencé como líder de jóvenes. Luego pastora asociada. Y para cuando tenía 40 años, era pastora principal de una iglesia mediana. Y estaba orgullosa. Había llegado. Había logrado. Era alguien. Y ahí fue donde comenzó la corrupción. No de golpe, gradualmente, sutilmente, porque el sistema pastoral te corrompe si no tienes cuidado. Te enseña a medir éxito por números. ¿Cuántos asisten? ¿Cuánto se da? ¿Qué tan grande es tu edificio? Te enseña a promoverte, a construir tu marca, a posicionarte para conferencias más grandes. Te enseña que el ministerio es una carrera. Y yo absorbí todo eso y empecé a hacer concesiones, pequeñas al principio. Predicar lo que la gente quería escuchar en lugar de lo que necesitaban escuchar. Porque sermones duros hacen que la gente se vaya. Y gente que se va significa menos diezmos, menos crecimiento, menos éxito. Entonces predicaba mensajes suaves. Bendición sin cruz, gracia sin arrepentimiento, prosperidad sin santidad. Y la iglesia crecía. Y yo pensaba que eso significaba que Dios estaba bendiciendo. Y luego vinieron las concesiones mayores. Empecé a ver el ministerio como negocio. Calculaba cuánto necesitábamos crecer para alcanzar ciertos niveles de ingreso. Presionaba a la gente para que diezmara más, usando culpa y miedo. Les decía que Dios los bendeciría si daban, sabiendo que muchos estaban dando sacrificialmente mientras yo vivía cómodamente. Y justificaba todo. El obrero es digno de su salario, se me decía. Dios quiere que sus líderes prosperen, me convencía. Y vi hipocresía en otros pastores, mucha hipocresía. Pastores que predicaban santidad, pero tenían aventuras. Pastores que predicaban generosidad, pero robaban de las ofrendas. Pastores que predicaban humildad, pero vivían en arrogancia extrema. Y yo callaba. Porque no se toca al ungido del Señor.
porque no juzgues. Porque yo misma tenía mis propias concesiones y no quería que alguien señalara las mías. Y en conferencias de liderazgo pastoral, en reuniones privadas, veía cosas que me perturbaban. Veía pastores que hablaban abiertamente de sus iglesias como negocios, que compartían estrategias de marketing en lugar de estrategias de discipulado, que se jactaban de sus ingresos, que competían por quién tenía la iglesia más grande, y todos fingíamos que esto era normal, que esto era ministerio del siglo XXI. Y yo prosperé en ese sistema. Mi iglesia creció a 800 personas. Escribí libros que se vendieron bien. Me invitaban a conferencias donde cobraba honorarios significativos. Tenía una casa bonita, un auto de lujo, ropa de diseñador, todo comprado con dinero del ministerio, y lo justificaba todo, porque representas a Dios y debes verte bien, porque la gente no respeta a líderes pobres, porque Dios quiere que prosperes. Pero había algo dentro de mí que sabía que algo estaba mal. Una voz pequeña que me decía que Jesús no vivió así, que Pablo no ministerió así, que los apóstoles no construyeron imperios, pero silenciaba esa voz, porque el ministerio me daba identidad, me daba propósito, me daba prestigio, y no quería perderlo. Y entonces llegó hace 7 meses, el día que cambió todo. Estaba en una conferencia de pastores, una de esas conferencias grandes con miles de pastores, y estaba en el escenario durante un panel sobre crecimiento de iglesias. Estaba compartiendo estrategias, estaba promoviendo mi libro más reciente, y de repente sentí algo en mi cabeza, un dolor cegador, y todo se volvió borroso. Evento cerebrovascular masivo, caí en el escenario, frente a todos esos pastores, y lo irónico es que estaba hablando sobre cómo construir un legado ministerial, y Dios estaba a punto de mostrarme que mi legado era basura. Mi corazón se detuvo. Lo sé porque después me dijeron que estuve muerta 42 minutos. Los paramédicos trabajaron en mí todo ese tiempo, y varios pastores estaban orando, pero la mayoría solo estaba grabando, sacando fotos, porque eso es lo que hace el sistema. Convierte incluso tragedias en contenido. Y durante esos 42 minutos estuve en otro lugar. No era un sueño, no era alucinación. Era más real que cualquier cosa que hubiera experimentado en la tierra. Y lo que vi me aterrorizó. Estaba ante una presencia. No vi forma física, pero sabía que estaba ante Dios. Y el terror que sentí fue absoluto, porque en ese momento, en esa presencia, no podía fingir, no podía actuar, no podía predicar mi camino para salir. Todo lo que era quedó expuesto, y no era bueno. Y escuché una voz, no con oídos, en mi alma, y lo que dijo me partió. Amara, predicaste mi nombre durante 30 años, pero nunca me conociste. Usaste mi casa como escalera para tu éxito, usaste a mis ovejas como audiencia para tu ego, y ahora te voy a mostrar lo que realmente es el sistema pastoral que construiste y en el que participaste, para que veas por qué tantos pastores, incluyéndote a ti si no cambias, irán al infierno. Y entonces empezó a mostrarme, y lo que vi fue devastador. Me mostró pastores, muchos pastores, pastores que yo conocía personalmente, pastores famosos con mega iglesias, pastores con millones de seguidores en redes, pastores que escribían libros exitosos, pastores respetados, y me mostró sus destinos. Y la mayoría no iba al cielo, la mayoría iba al infierno, y no podía creerlo. Pero son líderes de tu iglesia, me argumenté. Predican tu palabra, bautizan gente, hacen ministerio. Y la voz respondió con algo que me heló. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Eso está en mi palabra, y se aplica especialmente a pastores, porque muchos hacen obras en mi nombre sin conocerme, sin amarme, solo usándome.
Y entonces me explicó, me mostró, las razones específicas por las que tantos pastores están perdidos, y necesito que prestes atención, porque si eres pastor, estas razones podrían salvarte o condenarte. Primera razón, predican por dinero y fama, no por amor a Dios. Me mostró pastores que entraron al ministerio no porque amaban a Dios, sino porque vieron una oportunidad, una plataforma, un negocio, y construyeron imperios en lugar de iglesias. Sus motivaciones eran completamente carnales: dinero, reconocimiento, poder. Y Dios dijo, estos recibieron su recompensa en la tierra. No hay nada para ellos en el cielo, porque nunca me sirvieron. Se sirvieron a sí mismos usando mi nombre. Segunda razón, hipocresía extrema. Predican santidad pero viven en pecado secreto. Me mostró pastores con aventuras, con adicciones a pornografía, con codicia desmedida, con odio en sus corazones, predicando una cosa los domingos y viviendo completamente diferente el resto de la semana. Y no estoy hablando de luchas ocasionales, estoy hablando de estilos de vida secretos de pecado mientras mantienen apariencia pública de santidad. Y Dios dijo, los fariseos hacían lo mismo, y sabes lo que dije de ellos, estos son iguales, y tendrán el mismo destino. Pero antes de continuar necesito pausar aquí, porque si eres pastor escuchando esto y algo dentro de ti está resonando, si estás sintiendo convicción, te pido que apoyes este canal suscribiéndote, porque este mensaje es peligroso para mí. He perdido todo al compartirlo, pero es un mensaje que debe llegar a pastores antes de que sea demasiado tarde. Tu suscripción ayuda a que este testimonio alcance a más líderes que necesitan examinar sus corazones. Presiona ese botón ahora. Y déjame continuar con las otras razones que me mostraron. Tercera razón, abusan de las ovejas. Y esto fue lo más doloroso de ver. Me mostraron pastores que abusan sexualmente de mujeres en sus congregaciones, que usan su posición de autoridad espiritual para manipular, seducir, violar, y cuando son confrontados, usan su influencia para silenciar a las víctimas. Y Dios me mostró el dolor de cada una de esas mujeres, el trauma, la destrucción de su fe, y me dijo, estos pastores destruyeron a mis hijas y pagarán eternamente por ello. También me mostró abuso financiero, pastores que usan los diezmos como extorsión, que enseñan que si no diezmas serás maldecido, que construyen sus ministerios sobre la culpa y el miedo financiero de sus ovejas. Mientras ellos viven en lujo extremo, sus congregaciones luchan económicamente y dan sacrificialmente pensando que Dios los bendecirá. Pero los pastores roban esas bendiciones. Y Dios dijo, estos son ladrones, no pastores, y los ladrones no heredan el reino. Y me mostró abuso espiritual, control, manipulación, pastores que se ponen como mediadores entre Dios y las personas, que crean dependencia enfermiza, que no permiten que sus ovejas crezcan o se vayan, que usan autoridad espiritual para controlar decisiones, matrimonios, finanzas, vidas completas. Y Dios dijo, yo vine a liberar, estos esclavizan, no son míos. Cuarta razón, predican otro evangelio, prosperidad sin arrepentimiento, gracia barata sin santidad, bendición sin cruz. Me mostró pastores cuyo mensaje completo es, Dios quiere bendecirte financieramente, pero nunca predican arrepentimiento, nunca predican santidad, nunca predican la cruz, nunca predican negarse a sí mismo, solo predican bendición, éxito, prosperidad. Y la gente ama ese mensaje, pero es mentira. Y está enviando millones al infierno pensando que están bien con Dios, porque son bendecidos mientras viven en pecado. Quinta razón, buscan gloria personal. Se promueven a sí mismos en lugar de promover a Cristo. Me mostró pastores cuyo ministerio completo es sobre ellos. Sus libros, sus conferencias, sus logros, su sabiduría, su unción. Usan a Jesús como accesorio, pero ellos son las estrellas. Y Dios dijo,
Les di plataforma para glorificarme. La usaron para glorificarse a sí mismos. Recibirán vergüenza eterna en lugar de gloria. Sexta razón. Explotan en lugar de alimentar. Usan a las ovejas como escalera para su éxito. Me mostró pastores que ven a sus congregaciones no como personas para pastorear, sino como recursos para explotar, números para reportar, dinero para usar, audiencia para sus ambiciones. No conocen a sus ovejas, no las aman, no se sacrifican por ellas, las usan. Y cuando una oveja ya no es útil, la descartan. Y Dios dijo: el buen pastor da su vida por las ovejas. Estos son asalariados. Cuando viene el lobo, huyen. No les importan las ovejas, y no son míos. Séptima razón. Silencian a profetas verdaderos. Rechazan corrección. Se rodean solo de personas que les dicen sí. Me mostró pastores que cuando alguien intenta corregirlos, lo silencian. Lo llaman rebelde. Lo excomulgan, porque no pueden tolerar que se cuestione su autoridad. Construyen círculos de aduladores. Rechazan responsabilidad genuina. Y cuando Dios envía profetas verdaderos para advertirles, los atacan. Y Dios dijo: estos son como los reyes malvados de Israel. Mataban a los profetas que yo enviaba. Estos hacen lo mismo de formas modernas y tendrán el mismo juicio. Y después de mostrarme estas 7 razones, me mostró algo más. Me mostró mi propia vida, mi propio ministerio, y vi que yo era culpable de varias de estas cosas. No todas, pero varias. Predicaba en parte por ego. Tenía concesiones financieras. Buscaba promoción personal. Silenciaba voces que me cuestionaban, y la voz me dijo algo devastador. Amara, si mueres ahora tal como estás, irás al infierno. 30 años de ministerio, miles de sermones, cientos de conversiones, y aún irías al infierno, porque nunca me conociste realmente. Solo usaste mi nombre. Y lloré. Lloré como nunca había llorado, porque entendí que era verdad, que había construido un ministerio sin amor genuino por Dios, que había predicado sin pasión real por su gloria, que había usado el púlpito como plataforma para mí, y que estaba perdida. Y la voz continuó: pero te voy a dar una oportunidad, vas a regresar, y vas a tener que decidir. Puedes seguir en el sistema, mantener tu iglesia, mantener tu reputación, mantener tu ingreso y condenarte, o puedes salir, renunciar y advertir a otros pastores antes de que sea tarde. La decisión es tuya. Y entonces me mostró números, cifras que me aterrorizaron. Me dijo que de todos los pastores activos actualmente, la mayoría no está salva. No me dio un porcentaje exacto, pero me mostró suficiente para entender que estamos hablando de más del 50%. Más de la mitad de los pastores predicando actualmente irán al infierno, porque entraron por razones equivocadas, porque nunca se arrepintieron genuinamente, porque usaron el ministerio para sí mismos, porque predicaron sin conocer a Dios, y me mostró las consecuencias. Me mostró congregaciones enteras siendo llevadas al infierno por pastores falsos, porque si un pastor está perdido y predica un evangelio falso, sus ovejas también se pierden. Y esas ovejas irán al infierno culpando al pastor. Tú me dijiste que estaba bien, le dirán. Tú me dijiste que solo necesitaba ser bendecido. Tú nunca me hablaste de arrepentimiento verdadero. Y el pastor no tendrá respuesta, porque será juzgado primero, con juicio más severo. Como dice Santiago, no seáis muchos maestros, sabiendo que recibiremos juicio más severo. Y entonces sentí el jalón de regreso, y no quería regresar, porque sabía lo que me esperaba. Sabía que tendría que renunciar a todo. Pero la voz me dijo: ve, advierte, aunque te cueste todo, porque hay pastores ahí que aún pueden ser salvos si escuchan. Y hay ovejas que necesitan saber que sus pastores están perdidos para que puedan huir antes de ser destruidas también. Y regresé. Regresé a mi cuerpo en ese escenario, 42 minutos después. Los paramédicos gritaron sorprendidos,
Y lo primero que dije cuando abrí los ojos fue: la mayoría de nosotros estamos perdidos. Y los pastores alrededor pensaron que deliraba, pero yo sabía exactamente lo que estaba diciendo. Pasé una semana en el hospital, y durante esa semana tomé la decisión más difícil de mi vida. Decidí que tenía que obedecer, que tenía que renunciar, que tenía que advertir, aunque me costara todo. Cuando salí del hospital, convoqué a mi iglesia y les conté todo. Les dije que había estado predicando en parte por razones equivocadas, que había usado el ministerio, que había enseñado cosas que no debía, que estaba renunciando y que recomendaba que buscaran un pastor genuino, no otro como yo había sido. La reacción fue caótica. Algunos entendieron, la mayoría no. Algunos dijeron que estaba teniendo un colapso, otros dijeron que el derrame me había afectado mentalmente. Los líderes de la denominación me llamaron. Me dijeron que estaba abandonando mi llamado, que estaba siendo irresponsable, que necesitaba tomar un descanso pero no renunciar. Pero no cambié mi decisión. Renuncié. Y cerré mi ministerio de libros. Y decidí devolver todo el dinero que había ganado con honorarios de conferencias. Vendí mi casa grande, vendí mi auto de lujo, y usé ese dinero para vivir simplemente mientras viajo advirtiendo a pastores. Y por eso me ves vestida así. Humildemente, porque renuncié al ministerio como negocio, porque entendí que Jesús no vino a construir imperios, vino a servir, y si somos sus siervos, debemos hacer lo mismo. Y en estos 7 meses he hablado con cientos de pastores, y les digo lo que me mostraron, y la mayoría se ofende. Me llaman falsa profeta. Dicen que estoy en error, que estoy sembrando división, porque la verdad duele, especialmente cuando desafía el sistema que les da identidad y sustento. Pero algunos escuchan, algunos examinan sus corazones, y algunos han renunciado también, porque se dieron cuenta de que estaban en el camino equivocado, que estaban usando el ministerio en lugar de servir en él, y prefieren perder todo en la tierra que perder su alma eternamente. Y quiero darte señales de autoexamen, específicamente para pastores, porque si eres pastor, necesitas hacerte estas preguntas con honestidad brutal. Pregúntate, ¿por qué entraste al ministerio? ¿Fue genuinamente porque amas a Dios y quieres servir a sus ovejas? ¿O fue porque viste una oportunidad, una plataforma, una carrera? Porque si tus motivaciones iniciales fueron carnales, probablemente siguen siéndolo. Pregúntate, ¿qué pasaría si mañana tuvieras que pastorear sin salario? Si no hubiera reconocimiento, si no hubiera plataforma, si fuera solo tú y un puñado de personas que necesitan ser pastoreadas, ¿lo harías? Porque si la respuesta es no, entonces no amas el ministerio. Amas lo que el ministerio te da. Pregúntate, ¿predicas arrepentimiento y santidad? ¿O solo predicas bendición y prosperidad? Porque un evangelio sin arrepentimiento es otro evangelio, y está enviando a tu congregación al infierno. Pregúntate, ¿vives lo que predicas? ¿O eres hipócrita? Porque si predicas santidad pero vives en pecado secreto, eres peor que un no creyente, porque estás usando el nombre de Dios para engañar. Pregúntate, ¿amas a tus ovejas? ¿Conoces sus nombres, sus luchas? ¿Te sacrificas por ellas? ¿O solo las usas? Porque el buen pastor conoce sus ovejas y da su vida por ellas. Si solo las ves los domingos y el resto de la semana vives tu vida sin pensar en ellas, no eres pastor. Eres empleado. Pregúntate, ¿aceptas corrección? ¿Tienes responsabilidad genuino? ¿O solo te rodeas de personas que te dicen sí? Porque si silencias todo cuestionamiento, estás en peligro. Porque el orgullo precede a la caída. Pregúntate, ¿de qué hablas en privado con otros pastores? ¿De estrategias de crecimiento o de cómo amar mejor a las ovejas? ¿De números o de discipulado? ¿De marketing o de oración? Porque lo que hablas en privado revela tu corazón verdadero. Y la pregunta más importante, si Dios te confrontara hoy como me confrontó a mí, ¿qué te diría?
bien hecho, siervo bueno y fiel. O, nunca te conocí, apártate de mí. Y quiero hablar directamente a las ovejas también, porque si estás bajo un pastor que muestra las señales que describí, estás en peligro. Un pastor falso no solo se condena a sí mismo, condena a su rebaño también. Entonces examina a tu pastor, no con chisme, con discernimiento. Mira su vida, mira sus motivaciones, mira su mensaje. Si predica principalmente prosperidad sin arrepentimiento, huye. Si vive en lujo extremo mientras te presiona para que des sacrificialmente, huye. Si controla tu vida en formas que te hacen dependiente de él en lugar de Dios, huye. Si abusa de alguien, sexual, financiera o espiritualmente, expónlo y huye. Porque quedarte bajo un pastor falso no es lealtad, es complicidad, y compartirás su destino si no te alejas. Y quiero hablar específicamente a denominaciones y redes ministeriales, porque ustedes son cómplices. Ustedes saben que hay pastores en su red que están perdidos, que abusan, que roban, que mienten y los protegen. Porque números importan más que integridad, porque prestigio importa más que pureza, porque dinero importa más que verdad. Y Dios me mostró que el juicio no solo es para pastores individuales, es para sistemas completos, para denominaciones que permitieron corrupción, para redes que cubrieron abuso, para organizaciones que priorizaron reputación sobre justicia. Todo será juzgado, todo será expuesto y será devastador. Hoy, 7 meses después de mi experiencia, vivo radicalmente diferente. Ya no soy pastora, ya no tengo iglesia, ya no escribo libros, ya no hablo en conferencias por dinero. Vivo simplemente, viajo advirtiendo, y sí, he perdido todo. Mi reputación, mis amistades, mi sustento, mi identidad, pero gané algo infinitamente más valioso. Gané la certeza de que ya no estoy en camino al infierno. Gané paz con Dios. Gané un corazón genuino por Él en lugar de solo usar su nombre. Y eso vale más que cualquier ministerio. Y he visto fruto. He visto pastores renunciar después de escuchar mi testimonio. He visto iglesias limpiarse. He visto ovejas liberarse de pastores abusivos. Y cada vez que veo eso, lloro. Porque pienso en cuantos más necesitan escuchar antes de que sea tarde. Porque viene un día donde todo será expuesto, donde cada pastor estará ante Dios. Y no importará cuántos asistían a tu iglesia. No importará cuántos libros vendiste. No importará qué tan famoso fuiste. Solo importará una pregunta. ¿Me conociste? ¿Me amaste? ¿Me serviste genuinamente? ¿O solo usaste mi nombre? Y para la mayoría, según lo que me mostraron, la respuesta será devastadora.